Tío Alberto, todo lo que hay de construcciones alrededor de los cerros, bueno, que es realmente Santa Isabel Tola. Quedamos de vernos con la cronista de este pueblo, doña Alejandra, para que, mire, estoy maravillado porque vamos por todas partes y hay construcciones. Ahorita que la encontremos, tío Alberto, ¿qué le parece si le preguntamos de qué son todas esas construcciones que hay alrededor de estos cerros, va? No se me cansen. Le digo, les conocemos encontrar a doña Alejandra. Gracias por seguirnos enseñando. Aquí, ¿qué son, alrededor de qué cerros estamos? Bueno, ahorita seguimos alrededor del Cerro de Zacatenco, el Cerro Guerrero, que es prácticamente, esta es la falda del Cerro Guerrero, y Gachupines, que está a la izquierda. Y sigue siendo Santa Isabel Tola. Sí, sigue siendo Santa Isabel Tola. Este espacio es un espacio cerrado, que se conoce como el Vergel de la Virgen, porque aquí hay muchas casas de religiosos. Aquí a la entrada está un convento, que es digamos de hermanos lefebrianos, parece que le dicen San José. Acá hay es distinta, ¿no? La tendencia de del Monseñor Lefebvre, el francés, aquel que se separó de la iglesia tradicional, ¿no? Sí, así es. Ellos siguen siendo muy conservadores. Ofician la misa en latín. Tiene uno que las mujeres con falda abajo de la rodilla y con el velo. Ya, pero también hay casas particulares. Sí, tenemos aquí algunas casas particulares, bueno, que son muy bonitas, ¿no? Son pocas, pero sí hay casas particulares. Y tan bonitas las plantas que se dan aquí, ¿no? Sí, porque bueno, aparte aquí está muy, muy bien cuidado, ¿no? Como es una especie de cerrada, los religiosos en realidad cuidan muchísimo sus espacios. Ya, ¿ya qué es? Esa es una casa de franciscanos. ¿Y aquí? Esta es una casa de una familia, bueno, es privada. ¿Y esta es también privada? También es privada. Y la subida es la de, hasta arriba está en la casa de descanso de las misioneras guadalupanas de Cristo Rey. Ya, que es de estilo como californiano, ¿no? Sí, es muy bonita y ahí están las hermanas que ya terminaron, digamos, su vida de religiosas activas, pero siguen trabajando porque ellas hacen todo. Oiga, pero qué bonita vista hay ahí. Sí, se ve muy, muy bonito porque se ve además todo el pueblo y el valle, ¿no? Se ve muy bonito. Vamos a seguir recorriendo todas estas faldas. No sé si decir las faldas del cerro. Pues sí, es la falda del cerro. En realidad esta es la falda del Cerro Guerrero. Ya, ahí hay otra callecita. Sí, y ahí da a otra parte de donde fuimos ahorita, nada más que es el noviciado. Ah, ya. Y luego acá hacia abajo. Acá abajo está el CENAMI, a la entrada a la derecha. ¿Qué es el CENAMI? El CENAMI es el Centro Nacional de Apoyo a las Misiones Indígenas. Y también es religioso. Y a la izquierda está el de Lefebvre, en San José. Vamos a seguir. No se me desespere, no estamos perdidos, señor Alberto, ahorita fue doña Alejandra acá, pero mire qué bonita, ahora sí que bajadita. Sí. ¿Hacia allá qué es? Hacia allá es una casa particular. O sea, y con estos árboles tan bonitos. Sí, están muy bien cuidados. Como que se da mucho la vegetación por acá, ¿no? Sí, es muy bonito, si lo cuidan es muy fértil. ¿No? Y luego ese ya es la entrada o la salida según se vea. Sí, de esta zona, ¿no? Eso es lo que marca el inicio del Vergel de la Virgen. Ya. Incluso ahí afuera dice Vergel de la Virgen, afuera del arco. Y luego ya esta es la calle que a la que vamos a salir, ¿qué hay ahí? Esa es la calle de Xochiquetzal. Que las calles de Santa Isabel Tola tienen nombres prehispánicos, ¿no? Todas, sí. Xochiquetzal, que me imagino que quiere decir algo del quetzal, ¿no? Es digamos que de la primavera, porque es la diosa de las flores y de los... Y el quetzal con su plumaje, ¿verdad? Y bueno, y así están todos los nombres de Santa Isabel Tola, ¿no? Sí, tenemos Huitzilihuitl, Xochiquetzal, Tlacopan, Tlalocan, todas son así. Muchas gracias por ¿De qué? Al contrario. Por subirnos, bajarnos y enseñarnos estos secretos de la ciudad que poca gente conoce. Sí, bueno, es que aparte es un lugar un poco alejado del centro, entonces lo que siempre llama mucho la atención es el centro. Y luego uno que dice Santa Isabel Tola y como que, ay, Santa Isabel, tan bonito que es. Sí, casi nadie aprecia todo lo que tenemos.
Gracias. Un día vamos a ir al acueducto, ¿eh? Ah, sí, claro, con gusto los llevamos. Bueno, ya se me había olvidado, tío Alberto. Un paraguas, ya vámonos. Ah, me falta decir, ¡ay, ojitos pajaritos! Pero qué bonito es descubrir colonias que creemos antiguas y están siendo bien modernas. Acá, a donde comienza la Sierra de Guadalupe, y es Ciudad de México.